Ahora, muchachos, vamos a revisar esta parte de las implicaciones y de paso también vamos a ver las implicaciones más importantes, las denominadas implicaciones notables. A ver, así como una equivalencia, como vimos hace un rato, es una fórmula bicondicional tautológica, una implicación también es una tautología. Pero la implicación es una tautología condicional, como lo ves en la pizarra. Entonces, una implicación es una fórmula condicional tautológica. Lo que significa entonces que, como ves en la pizarra, no toda fórmula condicional es una implicación. Para que sea implicación, no solo basta con que sea condicional, sino que además debe ser tautológica. Por ejemplo, esto sí es una implicación, porque es condicional y tautológica. Si hacemos a esto tablas de verdad, nos va a salir puro verdadero. En cambio, esta fórmula no es una implicación. Esta fórmula es simplemente una fórmula condicional, ya que esta fórmula no es una tautología. Ahora bien, entonces, siempre ten en cuenta eso. No toda fórmula condicional es implicación. Por ejemplo, si yo digo, si me duele mi barriga, entonces tomaré medicina. ¿Esa es una implicación? No, porque eso es P, entonces Q. Canto o bailo, por tanto, canto. Tampoco es implicación, porque es P o Q, entonces no es implicación. Ahí sale un esquema consistente o contingente. Pero si yo digo, si estudio, entonces tengo buenas notas. Resulta que estudio, por tanto, tengo buenas notas. ¿Todo eso es una implicación? Sí, porque es una fórmula condicional y además es una tautología. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Ahora, otro punto. Profesor, ¿cuántas implicaciones hay? O sea, ¿cuántas existen en la lógica? Infinitas. Hay tantas implicaciones como fórmulas matemáticas o fórmulas lógicas. Pero las implicaciones más importantes son las que se denominan implicaciones notables. Y acá están. Acá están algunas. Por ejemplo, una implicación notable muy famosa, muy conocida, es el llamado modus ponendo ponens. El modo afirmando, afirmo, afirmando, afirmo, afirmando, afirmo. Si A, entonces B. Afirmo A, afirmo B. Si estudio, ingreso. Resulta que estudio, ingreso. Válido, tautológico, implicancia, modus ponens. Ahora bien, esta fórmula del modus ponens puede ser expresada de forma inferencial, o sea, de forma vertical, pero también de forma horizontal, como lo puedes ver. Por ejemplo, A entonces B, premisa 1, acá está. Premisa 2, A, aquí está. Y las premisas se enlazan con un conjuntivo. Al final, estas son las premisas, están entre corchetes. Por tanto, condicional, B, conclusión, B, conclusión. Entonces, para hacerlo más fácil, podemos decir que el modus ponens es repito el antecedente, repito el consecuente. Por ejemplo, si yo hago así, negación de P, entonces Q, resulta Q. Por tanto, negación de P. ¿Esto es modus ponens? ¿Sí o no? ¿Es igualito? Habla. Dilo tú. No es igual. Porque aquí la ley dice que primero debes repetir el antecedente para después repetir el consecuente. Pero como tú puedes ver, acá está al revés. Acá primero están repitiendo el consecuente para después el antecedente. Esto está mal. Eso no es modus ponens. Eso es otra cosa, es una falacia. Eso no tiene nada que ver. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si yo digo, a ver, A, entonces negación de R. A, por tanto, negación de R. ¿Eso es modus ponens o no? Claro, sí es modus ponens, obviamente. ¿Esa es una tautología o no? Sí, tautología.
Válido, sí, sí es válido. Por ejemplo, si hago así, por ejemplo, negación de R, entonces negación de S. Y negación de S. Por tanto, negación de R. ¿Ese es modus ponens? No. No es porque en el modus ponens, que es este, primero repites el antecedente para después repetir el consecuente. Pero aquí primero estás repitiendo el consecuente y después el antecedente. Eso está muy mal. Eso no es modus ponens. ¿Eso qué será? Esa es falacia. ¿Ya? Ten mucho cuidado. Por ejemplo, si yo digo así, Q, entonces negación de P y Q, por tanto, negación de P. ¿Ese es modus ponens o no? Eso no es modus ponens, claro. Repites el antecedente, como aquí, y después terminas repitiendo el consecuente. Sí es modus ponens. Y recuerda que entre las premisas se enlazan con I. Sí es modus ponens, entonces sí es correcto. Vamos a ver en la siguiente columna otra implicación notable. Una en la cual a veces los confundimos con el modus ponens es el modus tollens, como lo ves ahí, el modus tollendo tollens, el modo negando niego. Modus tollens, MT más, abreviatura. Ahora, ¿cómo podemos presentar esto? Por ejemplo, si yo digo, si estudio, tengo buenas notas. Si estudio, tengo buenas notas. Resulta que no tengo buenas notas. Por tanto, claro. Si mi vecina es alegre, entonces le gusta bailar. Resulta que mi vecina no le gusta bailar. Por tanto, mi vecina no es alegre. Claro. Si el agua hierve a 100, entonces se evapora. Resulta que el agua no se evapora. Por tanto, no hierve a 100. Claro. Si el Sol es una estrella, entonces Marte es un planeta. Resulta que Marte no es planeta. Por tanto, el Sol no es estrella. Esa es la idea. O sea, hablándolo de manera más sencilla, cuando al consecuente cambias de signo, consecuente es el que está acá, cuando el consecuente cambia de signo, el antecedente cambia de signo. Ahora, y esta fórmula está acá como lo ves. Premisa 1, premisa 2, conclusión. Ahí está clarito. Y lo digo de nuevo si quieres. Cuando el consecuente cambia de signo, el antecedente cambia de signo, pero primero debe cambiar de signo el consecuente. Por ejemplo, a ver si has entendido, si yo digo, por ejemplo, R, entonces negación de S. Negación de R, por tanto, S. Tú lo ves, así que no lo puedes ver. Ya, pero ¿ese es modus tollens? Eso no es nada. ¿Cómo hacer modus tollens? Está mal eso. Esto es igual a esto, ¿cómo ser igual? Aquí estás negando el antecedente y luego el consecuente. Aquí es al revés. Acá primero niegas el consecuente y luego el antecedente. O sea, esto está mal, está pésimo. Eso es una falacia, eso es otra cosa, que ya veremos en su momento, pero no es modus tollens. ¿Me hago entender o no? Primero hay que cambiar el signo al consecuente y después el antecedente. Si yo digo, por ejemplo, S, O, T, entonces P y Q. Resulta que negación de P y Q. Por tanto, negación de S o T. ¿Ese es modus tollens o no? Habla. Claro, sí es modus tollens. Porque aquí estás cambiando de signo al consecuente para después cambiarle de signo al antecedente. Ese es modus tollens. ¿De acuerdo? Fácil, ¿sí o no? Fácil. Entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios hasta acá y vamos a identificar si es modus tollens o nada. Ya, entonces como un repaso por acá, ¿ya? A ver, vamos a hacerlo por acá en medio para que se pueda ver, para que todos lo puedan ver. ¿Ya? Casi todo más en medio, chiquitito, acá. Recuerda que en el modus ponens se repite el antecedente para luego repetir el consecuente. En el modus tollens se cambia de signo el consecuente para después el antecedente. A ver si yo digo, por ejemplo, a ver, P entonces Q, Q entonces P. ¿Eso qué es? ¿Modus ponens, modus tollens o nada? ¿O ni uno de los dos? Nada, pues. Eso no es nada, eso está mal. Porque en el modus ponens, primero se repite
antecedente. Y no te repito el antecedente. Y en el modus tollens, al consecuente se le cambia de signo. Acá no estás cambiando de signo, estás repitiendo nomás. Eso no es nada, eso está mal. Vamos a borrar. Yo digo, por ejemplo, a ver, negación de A, entonces B. A, por tanto, negación de B. ¿Ese es modus ponens? ¿Ese es modus tollens o no es nada? Solo miraron, ¿ah? ¿Qué es? Nada. ¿Qué es eso? Está mal, porque en el modus tollens se cambia de signo al consecuente primero, pero acá estás cambiando de signo al antecedente. Está mal, es pésimo, no sirve esto. Vamos a borrar. Otra. Si yo digo, por ejemplo, a ver, negación de R, entonces negación de S. S, por tanto, R. ¿Qué es eso? ¿Modus ponens, modus tollens o nada? A ver, mira. Modus tollens, ¿no? Modus tollens, porque estás acá cambiando de signo al consecuente en primer lugar y después el antecedente. Sí, está bien, claro, ese es modus tollens, es válido, claro que es válido. Yo digo, por ejemplo, a ver, negación de P, entonces S. Negación de P, entonces S. ¿Qué es esto? ¿Modus ponens, modus tollens o nada? ¿Ah? ¿Qué es saber? ¿Qué es saber? Es modus ponens, claro, es esto, ¿no? Claro, es esto, muy bien. Al antecedente se repite, el antecedente se repite y luego el consecuente. Perfecto. Último. Por ejemplo, si yo digo, a ver, yo digo negación de R, entonces Q. Y negación de Q por todo lo anterior, entonces R. Ya. A ver, horizontal. ¿Ese es modus tollens? ¿Ese es modus ponens o no es nada? A ver, mira, es cuestión de mirar, no es nada del otro mundo. A ver. Claro, es modus ponens o tollens. Tollens. Esto es esto. Esto es esto, igualito. Claro, el consecuente cambia de signo en primer lugar y luego el antecedente. El consecuente cambia de signo en primer lugar y luego cambia de signo el antecedente. Es MT, es modus tollens y obviamente si a esta fórmula le hacemos tablas de verdad, te va a salir, ¿qué te va a salir? Verdadero. Te va a salir tautología, ese es un modus tollens, ¿de acuerdo? Ya, entonces ahora vamos a ver estas siguientes implicaciones notables. Esto es facilísimo, esto es como una cadenita, ¿no es cierto o no? Como una cadenita, ¿no? Si estudio, tengo buenas notas. Si tengo buenas notas, soy feliz. Por tanto, si estudio, soy feliz. ¿O no? ¿O no? ¿No es cierto o no? Facilísimo. Si es diciembre, llega Navidad. Si llega Navidad, me dan regalos. Por tanto, si es diciembre, me dan regalos. Si cuido mi salud, estoy sano. Si estoy sano, juego deporte. Por tanto, si cuido mi salud, juego deporte. ¿O no? Si Jimenita me dice que sí, me pongo muy feliz. Si me pongo muy feliz, saco buenas notas. Por tanto, si Jimenita me dice que sí, saco buenas notas. Es como una cadenita, ¿cierto? Si A es B y B es C, A es C. Es lo más fácil del mundo, es una transitividad, ¿no es cierto? Nada más. Y acá está, pues, en forma horizontal, ¿no? A entonces B, A entonces B. B entonces C, B entonces C. A entonces C, A entonces C. Silogismo hipotético puro. Evidentemente, si a esta fórmula le hacemos las tablas de verdad, me va a salir una tautología. Ahora, mira esta parte de acá que se llama el silogismo disyuntivo. Como lo ves ahí, ¿no? A ver, ¿cómo se presenta el silogismo disyuntivo? Te lo voy a decir, ¿ya? Mira acá, es como decir, ¿es médico o abogado? Resulta que no es abogado, por tanto, ¿qué es? Médico. Ajá. ¿Canto o bailo? No bailo, canto. ¿Me gusta el azul o me gusta bailar? No me gusta bailar, me gusta el azul. Franco, ¿no? Facilísimo, fácil. Andrés es astronauta o bombero. Andrés no es bombero, Andrés es astronauta. Y claro que esta fórmula también se puede presentar de manera horizontal. A o B, premisa 1, negación de B,
premisa 2, unida las premisas con una I, conclusión A, conclusión A. Ahora, y si quieres, esto se puede presentar de otra manera, ¿no es cierto? Si quieres hacer una manera un poco más formal. Digamos que tú tienes una O, y tienes que la que se repite, en este caso la B, está con el signo cambiado. ¿Qué sucede cuando la que se repite, la B, está con el signo cambiado? Se van, te queda solito, mira. Tú tienes una O y tienes que la que se repite está con el signo cambiado. ¿Qué sucede? Se va y te queda solito. Por ejemplo, a ver si se ha entendido, negación de P o negación de Q. Y Q. ¿Qué te queda? Tú tienes una O y tienes que la que se repite está con el signo cambiado. Se van. ¿Qué te queda? Negación de P. Eso es todo. Se llama silogismo disyuntivo. ¿Ya? O si quieres, lo podemos plantear de esta manera también. Por ejemplo, yo tengo negación de P o Q o negación de R o S. ¿Está bien? Y tengo, por ejemplo, P y negación de Q y negación de S. ¿Qué te sale de todo esto? Tú tienes ahora varias os, y tienes que las que se repiten están con el signo cambiado. ¿Qué sucede cuando las que se repiten están con el signo cambiado? Se va, se va, se va. Te queda solamente, profesor, negación de R. Como claro, la única respuesta válida por la ley del silogismo disyuntivo. Entonces, hemos visto hasta acá estas primeras implicaciones. Recuerden que las implicaciones, chicos, son fórmulas condicionales tautológicas y, por tanto, no toda fórmula condicional es una implicación, ¿no? No necesariamente. Tiene que ser tautológica. Tienes el modus ponens, que es cuando se repite primero el antecedente, no te olvides, y después se repite el consecuente. Tienes el modus tollens, donde primero se repite el consecuente para luego repetir el antecedente. Tienes la cadenita, el silogismo hipotético puro, A entonces B, B entonces C, extremos, A entonces C. Y tienes el silogismo disyuntivo, en el cual hay una O y tienes que la que se repite está con el signo cambiado, se van y te queda la A sola.